Bueno, como ven, me rendí con el canal anterior porque a pesar de que seguí todas las directrices que YouTube me dio, me mandó al demonio y no me regresó la monetización. Así que voy a convertir este canal secundario en el canal principal a partir de ahora. Prólogo. Entonces, ya ni siquiera intentas dar buenas excusas para iniciar un leyendo, más allá de ir a los mundos y secuestrar a la gente. Preguntó el único de los invitados a este leyendo, que estaba completamente tranquilo y sentado en su silla como si nada hubiera pasado, siendo dicha persona nadie más que el maldito mago de las flores de Camelot, también conocido como mago imbécil, mago de las pollas, Dick Wizard, imbécil mujeriego, entre muchos otros nombres, o simplemente Merlín. Olvidé que tú tienes clarividencia, me quejé audiblemente. En serio, ¿por qué siempre olvidaba que Merlín era uno de los pocos Servant que, además de ser básicamente inmortal, también era uno de los pocos que no temía usar su clarividencia? Es algo que pasa muy seguido, no te preocupes. Incluso mi reina suele olvidarlo, dijo Merlín como si nada. Por algún motivo, Lady Ginebra era la única de todos en Camelot que solía olvidarse de su clarividencia. No lo olvido, prefiero ignorarlo, me hace sentir más cómoda, ya que de lo contrario tendría que vivir sabiendo que nos ves a mí y a Artie en el dormitorio, dijo la propia Ginebra, que ahora mismo, bueno, digamos que estaba sosteniendo a su hijo fugitivo en una llave de cabeza. ¿Qué? Era la esposa del rey de Britania, por supuesto que sabía cómo luchar. De lo contrario, Artoria no se habría fijado en ella para empezar. Y ahora voy a vivir con esa imagen en mi cabeza, dijo Naruto secamente. En serio, habría vivido una vida muy larga y feliz si nunca hubiera tenido la imagen de Merlín fisgoneando en la habitación de sus padres. Era muy tarde para no tener la imagen de sus padres en el acto. 15 años tarde y aún no era capaz de sacarla de su cabeza. Sí, bueno, ahora, mi reina, ¿por qué no suelta a nuestro joven príncipe? Creo que ya ha sufrido lo suficiente, dijo Merlín mientras señalaba a los caballeros de la mesa redonda, quienes, bueno, estaban riéndose abiertamente de la situación de su príncipe. Bueno, casi todos. Mordred estaba siendo reprendida por su rey por fugarse con su hijo sin saber que no se había fugado porque fuera una hermosa historia de amor, sino porque, bueno, Naruto se enteró de que eran hermanos y de los planes de Morgan, y bueno, una cosa llevó a la otra y ahora ambos hermanos vivían aventuras en los inmensos mares del mundo, hasta cierto punto. Ahorremos tiempo, dije antes de palmear mis manos 2 veces para hacer que la información sobre todo lo que Naruto había descubierto, es decir, que Mordred era su hermana menor y los planes que Morgan había urdido para hacerse con el trono de Britania usándola, apareciera ante todos. Artoria no dijo nada, sino que simplemente se sonrojó visiblemente al darse cuenta de que había estado hablando con su hija todo este tiempo, y no solo eso, sino que la había estado reprendiendo por haberse fugado con su propio hermano mayor, regañándola por tener un romance con su propio hermano, demonios, ahora solo quería que la tierra se la tragara. Me siento más decepcionada que molesta, siendo honesta, comentó Ginebra, soltando a Naruto de su agarre, provocando que este cayera al suelo como un saco, solo para que Mordred corriera a ayudarlo. En cuanto a por qué estaba decepcionada, bueno, esperaba que Naruto y su amada hubieran escapado de una sociedad que negaría su amor y volverían en unos años unidos por todas las leyes de Dios y de los hombres, dispuestos a defender su amor contra todos. Al final resultó que Naruto simplemente estaba siendo un hermano mayor sobreprotector y cuidando de su hermanita. Eso había matado mucho de su negocio de novelas románticas de su hijo. ¿Por qué no dijiste nada? Le preguntó Artoria a su hijo, quien ya se había puesto de pie gracias a la ayuda de su hermana. ¿Me habías creído? Preguntó Naruto de regreso, sabiendo que la situación era simplemente tan confusa y caótica que su padre no le habría creído o, en el peor de los casos, segregaría a su hermanita sin darle una verdadera oportunidad de ser parte de la familia, pese a todas las veces que había demostrado su valía tanto como caballero como en el campo de batalla. Artoria intentó decirle que sí, que le habría creído porque era su hijo, que confiaba en él, pero al final simplemente no pudo hacerlo porque, al final del día, simplemente era demasiado como para que incluso su confianza en su hijo le hiciera creerle eso sin pruebas. Así que simplemente se quedó en silencio y miró a su esposa buscando en ella alguna clase de consejo. Sin embargo, Ginebra simplemente se encogió de hombros, pues realmente no tenía una forma de ayudar en esto. Siendo honesta, ella tampoco le habría creído. Entonces, ¿si no estuvieron follando como conejos? Comenzó Lancelot, haciendo que Mordred se sonrojara visiblemente, y haciendo que el caballero del lago se palmeara la frente. Por supuesto, eran realeza. Obviamente les importaría un bledo que fueran hermanos. ¿Qué han estado haciendo todos estos años?
Terminó su pregunta, eligiendo no volver a mencionar el tema anterior por el bien de su cordura. Para eso nos trajeron aquí, mi amigo, para que veamos las aventuras alocadas de nuestros príncipes en pantalla grande, dijo Merlín, cortando completamente mi monólogo antes de que pudiera comenzar. ¿Saben qué? Me rindo. Que el imbécil lleve el leyendo. Cuando terminen, búsquenme. Estaré en mi oficina terminando la historia de mi juego de granja, grité de frustración mientras salía de la sala de reacciones, azotando la puerta detrás de mí. Creo que le debes una disculpa, comentó Mordred secamente. Las aceptará, dijo Merlín como si nada. Algunas veces la clarividencia era tan útil. ¿Ahora, quieren comenzar con esto ahora? No teniendo otra opción, ni un lugar al que ir, todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor. Total, la historia no podía ser tan larga. Es decir, Naruto solo había escapado de casa hacía 5 años. Fin del prólogo. Capítulo 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Digo, tenemos que tomar un libro, hacer algún ritual. Si lo es, quiero decir que ya no soy virgen, dijo Mordred, quien aún no entendía que lo de las vírgenes en los rituales era una completa mentira. Aunque, para ser justos, su hermano estaba ebrio el 60% del tiempo y durmiendo el otro 40%. No necesitaba saber eso, dijo Artoria secamente. Realmente prefería no saber sobre la vida sexual de sus hijos, ni de nadie más allá de la suya. Nada de eso, mi princesa. Simplemente presionar el botón de play en este bonito control y veremos la historia en la pantalla que está por allá, dijo Merlín como si no fuera nada del otro mundo, lo que por supuesto provocó que todos lo miraran con esa expresión de consternación y confusión típica cuando él mostraba un aparato desconocido, que usualmente tendía a explotar en sus caras. Afortunadamente, tan pronto como presionó el botón, la pantalla simplemente se encendió y comenzó a reproducir la historia. Capítulo 1. No estaba del todo seguro de qué año se suponía que era, y en realidad ni siquiera estaba del todo seguro de que todavía siguieran en la misma década desde que zarparon por primera vez del reino de Camelot y se dirigieron al que, según todos los registros de su padre, eran las aguas más tranquilas y, por ende, donde nunca serían encontrados. Después de todo, ¿por qué alguien buscaría a 2 británicos en el que era llamado como el mar más débil? ¿Sabes que Merlín nos dijo en todo momento dónde estabas, verdad? Preguntó Artoria, ignorando completamente que su hijo aparentemente había perdido el sentido del tiempo en favor de centrarse en lo que ella consideraba más importante. Hacerle ver que, en el momento que ella quisiera, pudo haberlo traído de regreso a casa, pues nunca estuvo realmente lejos de su alcance. Era algo que tenía en mente todo el tiempo, dijo Naruto secamente, sabiendo plenamente en todo momento que eso era una posibilidad muy real, y una que, como su madre, prefería ignorar en favor de mantener una ilusión de tranquilidad y control. Esperen, ¿es idea mía o está hasta las cejas en alcohol? Finalmente, tras ver la pantalla, Percival fue el primero de los caballeros de la mesa redonda en notar los inconfundibles signos de una persona que estaba completamente ahogada en alcohol. Nadie dijo nada en ese momento y simplemente todos dirigieron su atención hacia la pantalla, esperando que la historia explicara por qué razón estaba hasta las cejas de alcohol, sabiendo bien que Naruto no iba a admitirlo y, sobre todo, sabiendo que reaccionaría violentamente si intentaban la vía confrontativa. Y hablando del mar, ahora mismo se encontraba en medio del mar aparentemente infinito sobre el mejor barco que pudo conseguir con las prisas cuando escapó de Camelot al descubrir las maquinaciones de su tía para hacerse con el trono de su padre. Y decía mucho del mundo exterior en comparación con su reino que el que su barco básicamente fuera una maldita fortaleza gigante, pequeña en comparación con los grandes buques de guerra de su padre, ciertamente, no generara más que un vistazo y un bonito barco y nada más. No sabía por qué demonios lo encontraba tan molesto, pero supuso que al menos en parte tenía que ver con su orgullo y patriotismo, donde su marina era el orgullo nacional. Volviendo al barco, este tenía 2 cubiertas, un gran mástil, varias velas y griega. Una fortaleza lo suficientemente resistente como para, en teoría y según su gran maestro, el mago Merlín, ser capaz de soportar una booster call del gobierno mundial. No es que tuviera la intención real de intentar averiguar si era o no verdad. ¿Siguen haciendo esas cosas? Creí que habían aprendido que hacerlas es algo que no se puede ocultar, comentó Lancelot distraídamente. Honestamente hablando, uno pensaría que como un gobierno de más de 800 años habrían aprendido la máxima lección. Un gobierno que somete a su pueblo por la fuerza y el miedo, tarde o temprano caerá, pues su pueblo no temerá luchar, puesto que no tiene nada que perder.
Hicieron una Nohara hace más o menos unos 20 años, dijo Naruto como si nada. Realmente no era como si le importara mucho lo que hacía el gobierno mundial. Era lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera considerara sus mayores armas como un problema. Eso explica por qué no han llegado nuevos libros desde hace tiempo, comentó Ginebra antes de encogerse de hombros. No era importante para el bien de su pueblo, así que no le daría una importancia que no se merecía. Cruel sí lo era, pero como reina y madre aprendió una máxima. La patria y la familia propia valían más que el mundo. Después de todo, el mundo no se preocupaba por ellos, ¿por qué ellos deberían preocuparse por el mundo? Además, en las velas como en el centro de la fortaleza se encontraba un símbolo bastante único que no era ni de lejos una calavera pirata, sino simplemente el símbolo de su familia. Pero volviendo al barco, este llevaba por nombre Dragoneart. En cuanto a la tripulación, ellos se hacían llamar Fairy Tail, sí, era un nombre bastante extraño, pero la primera compañera de aventuras de ambos hermanos dijo algo sobre cómo el nombre hacía alguna especie de alusión a un misterio eterno, a una aventura eterna, no entendía por qué, después de todo, hasta donde él sabía, como miembro de la familia real de Camelot, el reino donde los humanos, la magia y las hadas conviven mutuamente, las hadas, no tenían cola, precisamente hablando. ¿Qué alegoría? Preguntó Artoria con una ceja levantada, no conociendo ninguna alegoría que tuviera que ver con hadas y aventuras. ¿Qué compañera de viaje? Ginebra, por su parte, tenía otras prioridades. ¿Es algo así, más o menos, las alas tienen cola? ¿Siquiera existen? Esa es una pregunta eterna, una aventura eterna, dijo Mordred citando de memoria las palabras que Erza les había dicho cuando subió al barco por primera vez. Para quienes no conocen a las hadas, comentó Ginebra antes de simplemente encogerse de hombros. Era una buena alegoría, pero nada en lo que realmente valiera la pena detenerse para pensar. ¿Y qué hay de la compañera de viaje? Tras esa pregunta, Naruto simplemente no respondió, sabiendo que la historia lo haría por él y, bueno, no estando del todo seguro de querer tener esa conversación, especialmente si la mirada que Merlin le estaba dirigiendo era una señal de ello. Ahora mismo, mientras el resplandor del crepúsculo entraba por las ventanas iluminando de un hermoso tono naranja el interior del barco, el capitán del barco, Naruto Atorius Pendragon, se encontraba, como todos los días desde que dejó su patria, completamente ebrio mientras observaba los documentos que eran necesarios para la gestión del barco, o al menos eso era lo que se suponía que debería estar haciendo ahora mismo. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era revisar la actual lista de miembros de su creciente familia, al mismo tiempo que intentaba descubrir por qué Mordred seguía insistiendo en llamarlas sus apestadas. Oh, celos de hermana, qué adorable, dijo Merlin con una sonrisa, ciertamente encontrando adorable que Mordred considerara toda esta situación lo suficientemente mala personalmente para su relación como para no verlas como más que meras apestadas, incluso si mayormente le caían bien. Después de todo, tanto Erza como Rabel, a quienes había reclutado para su tripulación, ciertamente tenían una higiene incluso mejor que su hermana Marimacho, aunque decir que las reclutó era más bien una forma amable de decir que las había secuestrado accidentalmente de sus reinos gracias a... Bueno, esa era una historia bastante larga y complicada. Oh no, por favor, dime que no hiciste lo que hiciste, suplicó Artoria, sumando los puntos de esa última declaración sin querer creerse que Naruto realmente hubiera hecho el ritual del familiar estando lo suficientemente ebrio como para reclutar humanos en lugar de criaturas fantásticas. Simplemente no podía concebir la idea de que su hijo, su príncipe gallardo y fuerte, hubiera perdido toda su integridad como para actuar de esa manera tan imprudente. Mejor higiene que yo, tuve que tirarme al mar para que tomaras un baño, Mordred, por otro lado, no pudo evitar sonar completamente indignada. Después de todo, su hermano, durante su peor momento, había requerido que literalmente lo arrojara al mar para sacarse de encima toda la pestilencia que había acumulado por no haber salido de la cama. Aunque realmente no podía culparlo, pues a pesar del gran amor que su hermano sentía por ella, él había renunciado a todo lo que lo hacía ser él para protegerla. A su buen nombre, su estatus, su posición, su todo. Y, bueno, había dolores que incluso el amor más grande no podían superar fácilmente. Solo esperaba que la fachada de dureza que estaba mostrando cayera para que su hermano aceptara la ayuda de su familia, ayuda que necesitaba desesperadamente. Pero resumiéndolo lo mejor posible.
Hace más o menos un año y un par de meses, él y su hermana se habían visto obligados a escapar del reino de Camelot hacia alguna parte del Grand Line, más concretamente en algún punto cerca del reino de Elbaf, para evitar ser usados como meros peones en los juegos de Morgan Le Fay. Por supuesto, llegar desde el Nuevo Mundo hasta el East Blue había sido una maldita pesadilla con solo 2 personas en el barco, una de las cuales estaba en un estado casi perpetuo de ebriedad y la otra tenía una capacidad de navegación prácticamente nula. Sí, no había sido para nada una tarea fácil, a tal punto que tan pronto como llegaron a su destino en el mar más débil de todos los Blues, él, como el hermano mayor, había intentado conseguir un poco de ayuda para hacerse las cosas más fáciles. Y como tal, había intentado realizar uno de los muchos hechizos que Merlín le había enseñado cuando aún era un niño. El ritual del familiar para convocar a un aliado poderoso. En retrospectiva, tal vez debió haber leído mejor el proceso, y en definitiva debió esperar a estar sobrio, pues, las cosas no habían salido como esperaba. Vale, mayormente las cosas habían salido relativamente bien hasta ahora. Su fuerza, más que prodigiosa, comparada solo con la fuerza de su propio padre, había bastado para salir de la mayoría de problemas, y su habilidad con la magia había solucionado bastantes de sus problemas, pero sin dar más rodeos, cuando intentó el ritual de convocatoria familiar las cosas simplemente no pudieron haber ido peor. Oh, pudieron, mi joven pupilo, pudiste haberte hecho volar por los aires, comentó Merlín. Después de todo, siempre había una forma de que las cosas fueran peor. El dicho de que cuando tocas fondo solo queda subir era bastante color de rosa. La realidad había demostrado que, realmente, no importaba cuán bajo cayeras, siempre había un punto más bajo al que caer. No estás ayudando, Dick Wizard, dijo Mordred con los ojos en blanco. Demonios, ¿por qué Merlín no podía ser un maestro normal y comportarse como el sabio erudito que se decía que era? Especialmente ahora que prácticamente su hermano se estaba sosteniendo emocionalmente a base de terquedad, amor hacia ella y una negativa a admitir que necesitaba ayuda. Porque si incluso con Erza y Ravel las cosas no estaban yendo bien, él seguía cargando demasiado peso en sus hombros y simplemente se negaba a mostrar lo mucho que estaba haciendo, de ahí que cayera en el alcoholismo para afrontar sus problemas. Por supuesto, había funcionado, mayormente, pero debido a que estaba mayormente borracho cuando realizó el ritual, su habla arrastrada y el hecho de que en realidad no tenía ni la más puta idea de lo que estaba haciendo terminó por hacer que, en lugar de convocar a una criatura poderosa como los dragones de su padre o los sabuesos de Lancelot, terminará por hacer un contrato con guerreras de otros mundos. ¿Merlín? Preguntó Artoria sin creer que eso fuera posible. Entendería demonios, ángeles, demonios incluso, hadas, pero guerreras de otros mundos. Eso no tenía sentido alguno. Demonios, requeriría un poder mágico simplemente ridículo solo para hacer que fuera posible. La magia es un completo misterio, mi señora, incluso para mí es imposible conocer todos sus misterios, dijo Merlín sin miedo a dejar en claro que incluso para él esa era una posibilidad de la que no estaba completamente al tanto, o mejor dicho, que ignoraba completamente si era posible. Es real, ellas están probablemente en mi barco intentando encontrar una forma de encontrarnos, dijo Naruto con su tono tranquilo y mesurado. Lancelot y los otros caballeros no pudieron evitar silbar de asombro ante eso. Si realmente era capaz de convocar a chicas guerreras de otro mundo, entonces el chico básicamente no solo había conseguido lo que era prácticamente un mini ejército al alcance de su mano, sino que básicamente podría construirse un harén de mujeres hermosas, lo cual los ponía increíblemente celosos. Mordred al menos había tenido una buena sesión de risas cuando eso pasó. Después de todo, ella no se esperaba que su hermano mayor, famoso por su talento en el combate con espada y la magia, hubiera cometido un error de novato en lo que sin duda alguna era el ritual más importante en la vida de un ciudadano del reino de Camelot, especialmente uno que formaba parte de la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. En cuanto a la mujer que había convocado como su primera compañera, era una mujer de cabello rojo y temperamento que en cierta forma le recordaba a su madre, Lady Ginebra, cuando hacía algo malo como entrar al palacio con las botas cubiertas de barro de los entrenamientos, o acostarse con una doncella del campesinado. ¿Cómo? Cortó Artoria. Naruto se acostaba con las campesinas. Eso era completamente en contra de su crianza como príncipe del reino. Maldita sea, ¿cuántos nietos tenía regados por ahí? Alguno de los niños de ojos verdes era su nieto. Maldita sea, tendría que hacer algo para arreglar esto cuando volviera a Camelot. ¿Padre no lo sabía?
Preguntó Mordred, ganándose un encogimiento de hombros de parte de su hermano antes de que señalara hacia Merlín. Es básicamente culpa suya, en su mayor parte, que mi líbido sea, básicamente insaciable, comentó Naruto indiferentemente. Lo cierto era que su padre tal vez debió haber pensado un poco mejor antes de dejar a un niño influenciable de pocos años al cuidado mayoritario de un sujeto que era famoso por literalmente tener sangre de incubo en las venas. ¿Cómo es mi culpa?, preguntó Merlín sin sonar realmente indignado, sino más bien curioso. Es decir, esto definitivamente no era culpa suya, al menos no del todo. La mujer, después de intentar apuñalarlo cuando le explicó que la había convocado de su mundo por accidente, se había enfurecido comprensiblemente y, por supuesto, había intentado estrangularlo mientras le exigía que la regresara a casa. Por supuesto, Mordred no lo había tomado a bien y, por supuesto, había contraatacado. Lo que, por supuesto, lo llevó a tener que intervenir para evitar que su hermana pequeña acabara por hundir el barco. Eventualmente había conseguido hacer que ambas se calmaran, lo que le permitió explicar en detalle lo que había pasado y por qué la había convocado, e incluso si ella le gritó un par de horas sobre cómo no debería intentar una magia tan peligrosa estando borracho, al final, y siguiendo sus propios ideales, había aceptado formar parte de su grupo y ayudarlo a proteger a su hermana de las maquinaciones de su madre. ¿Y, ya, así de fácil?, preguntó Ginebra sin creerse que realmente el drama hubiera terminado tan fácilmente. Maldita sea, ¿qué tenía esta puta historia con romperle las ilusiones de dramatismo? Mi vida no es una telenovela, madre, dijo Naruto con los ojos en blanco. Vale, su vida era bastante dramática y esas cosas, pero no era como si toda su vida fuera un montón de drama, y para ser honesto lo prefería así. Fue solo después de eso que descubrió cuál era su nombre. Erza Scarlet, la mujer más fuerte de su gremio, lo que hizo que Mordred la mirara poco impresionada, ya que, hasta que Naruto intervino para detener la pelea, Mordred había estado dándole una paliza unilateral, y Naruto tuvo que decirle que se encargaría de entrenarla lo mejor posible para estar a la altura de los desafíos que estaban por venir, mejorando no solo su magia y sus habilidades con la espada, sino también explicándole cómo usar su fuente mágica, lo que aumentó bastante sus capacidades mágicas. Claro, no estaba ni cerca del nivel de Mordred todavía, ni mucho menos del propio Naruto, quien solo era superado por su padre mismo y Sir Lancelot en la mesa redonda, pero ella no llevaba los años que ambos hermanos llevaban entrenando. Sin embargo, Erza crecía a un ritmo acelerado, ya que era de las que aprendían al hacer, y no tenía dudas de que en unos pocos años más estaría al nivel que Mordred tenía en estos momentos. Vaya, eso es un potencial de crecimiento enorme, dijo Lancelot genuinamente impresionado. Es decir, pasar de recibir una paliza de Mordred, quien no era para nada alguien débil, a ser capaz de rivalizar con su fuerza en solo unos pocos años era genuinamente impresionante. Claro que Mordred no se quedaría quieta sin hacer nada, y la historia dejó más que en claro que igualará el poder de Mordred en estos momentos, pero el mérito estaba ahí. Creemos que tiene sangre de dragón en sus venas, pero no lo hemos confirmado, dijo Naruto aún en su tono calmado, lo que hizo que su madre lo mirara con los ojos entrecerrados. Este no era su hijo, definitivamente. Su hijo era un cabeza hueca imprudente, mujeriego y, lo más importante de todo, desbordaba fuerza y carisma por cada poro de su ser. No era una persona tranquila en lo absoluto. Cada hito, cada persona que conocía y marcaba una impresión en él, todo eso siempre era contado con la misma fuerza y pasión con la que su vida se regía. Claramente había algo malo en su hijo. Y hace más o menos un mes, y después de que Erza se lo exigiera, consiguió una segunda compañera para ayudarlos con las labores administrativas, ya que ellos como príncipes, bueno, Naruto como príncipe y Mordred siendo increíblemente irresponsable con el dinero. El punto era que al final había aceptado convocar a una segunda compañera. No soy increíblemente irresponsable con el dinero, se quejó Mordred muy audiblemente. Ella no tenía problemas con el dinero, solo era muy crédula y sobreprotegida, lo que hacía que fuera muy susceptible a los estafadores, pero no era lo mismo que ser irresponsable. Sorprendentemente, esta nueva compañera, Ravel Fenix, había tomado el asunto mucho mejor que Erza. Supuso que se debía a la naturaleza de los demonios como seres ambiciosos que siempre se alineaban a los más fuertes y, aunque Naruto ciertamente no estaba en su mejor momento de salud emocional y se la pasaba borracho constantemente, ciertamente era poderoso por derecho propio y, como tal, la bonita chica de cabello rubio había aceptado ser su diablesa convocada y servirle por el resto de su vida natural.
Internamente se preguntaba si ella sabía que, debido a la naturaleza de las espadas de Camelot, su familia era técnicamente inmortal, pero no era como si eso importara, así que nunca intentó explicarlo. Naruto, ¿qué hemos dicho de? Espera, dijo Salud Emocional. Por supuesto, Artoria iba a confrontarlo por ir contra los valores cristianos que le había inculcado desde que era un niño pequeño y por confraternizar con los demonios. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la segunda parte de la declaración caló en su mente y fue solo entonces que notó lo que su esposa y sus caballeros ya habían notado. Naruto estaba tranquilo, por no decir prácticamente indiferente, cosa que no era para nada natural en él. Artie, la llamó Ginebra, haciendo que la reina de Britania se girara para mirar a su esposa, quien le dirigió una mirada de por favor, detente ahora antes de que arruines más las cosas. Sí, dijo Artoria en un susurro. Cállate, y con esa orden Artoria dejó estar el tema, sabiendo que no era la mejor en esos asuntos, y si Ginebra decía que era mejor no forzar la situación, entonces ella aceptaría y no discutiría. Con el tiempo, tanto Erza como Rabel habían desarrollado un gran cariño por ambos hermanos, haciendo que Mordred comenzara a llamarlo mujeriego desvergonzado. No era como si a Naruto le importara, el sexo era una de las pocas cosas que hacían llevadera su situación y ciertamente no iba a rechazar en lo absoluto a dos mujeres hermosas que se lanzaban a sus brazos. De hecho, solo un imbécil haría algo como eso, y Naruto ciertamente era un imbécil, pero no uno tan grande como para desaprovechar la oportunidad que le estaban dando. Oh, mierda, está en esa etapa, susurró Gawain. Era evidente que Naruto tenía alguna clase de trastorno de identidad provocado por haber renunciado a todo por proteger a su hermana, y lo estaba afrontando muy mal, pues incluso el amor por su hermana no bastaba para llevar la situación en la que se encontraba. Y si a eso se le sumaba que seguramente vivía perpetuamente estresado de que Morgan los encontrara, pues, digamos que su salud mental no estaba en el mejor de los momentos y eso lo había hecho llenar el vacío con alcohol y mujeres. Carajo, gruñó Percival, no gustándole para nada ver a su príncipe, amigo y compañero de armas lucir tan destrozado que literalmente ocultaba cómo se sentía tras una máscara de piedra para que no lo vieran desmoronarse. Tenemos que matar a Morgan, sentenció Lancelot. Esa era la única forma real de ayudar a su amigo en estos momentos. Al carajo que Morgan fuera una de las miembros de la familia real. La bruja simplemente no tenía derecho a jugar con las personas para obtener un trono que no le correspondía. Señor. Sin embargo, pronto Naruto fue sacado de sus pensamientos internos ante la dulce voz de la única de sus compañeras en el barco. Sí, aparentemente dejarlo solo en el barco era algo que las tres chicas habían decidido que era un gran no. Esta vez era el turno de Rabel, quien vestía con un bonito vestido morado y medias de seda negra debajo, no iba a mentir, se veía increíble con eso, y el hecho de que le trajera una copa del mejor vino que tenían en el barco solo aumentó su encanto. Acción que hizo que simplemente no pudiera evitar atraerla hacia su regazo con una de sus manos, lo que por supuesto hizo que la bonita rubia no pudiera evitar bufar audiblemente en ese momento. Sabes, es muy temprano para esto, recuerda el trato. Solo te dejaré tenerme por las noches si te mantienes al menos lo suficientemente sobrio como para funcionar como una persona normal, le dijo Rabel, quien pese a todo en realidad tenía el rostro completamente sonrojado. HMPH, fue todo lo que pudo decir Naruto por un momento, al menos hasta que encontró una forma de conseguir una buena parte de lo que quería. Después de todo, no podrían acostarse hasta más tarde por la noche, pero nadie dijo nada de besos y toqueteos. Siendo así, entonces simplemente dame de beber, dijo con una sonrisa descarada, provocando un leve bufido de risa de parte de Rabel. Pervertido, aunque ciertamente no había veneno en su voz, la chica simplemente no pudo evitar sonrojarse un poco más mientras tomaba la copa de vino una vez más entre sus dedos y comenzó a beber su contenido para uno de sus, aunque nunca lo admitiría en voz alta, juegos favoritos. Gracias al cielo, murmuró Artoria, recibiendo un codazo en las costillas de parte de Ginebra, pero realmente no habría querido ver a su hijo tener sexo con una de sus amantes. Simplemente eso era una afrenta muy grande a su privacidad. Solo para que, antes de que pudiera comenzar, el maldito sonido de la campana del barco sonara, rompiendo completamente el ambiente, lo que hizo que Naruto maldijera en voz alta y de tal forma que un marinero particularmente mal hablado se habría sonrojado. Jajaja, oh vamos señor, como ni Erza ni Mordred están aquí es usted quien debe encargarse del trabajo, y si lo haces bien, podría usar mi traje de sirvienta cuando termines, le dijo Rabel de forma sugerente luego de que Naruto hubiera estrellado su cabeza contra el escritorio.
Sí, sí, lo entiendo, ahora al menos prepara la recepción, le dijo Naruto antes de simplemente levantar la cabeza. Maldito sea el maldito bastardo inoportuno que mató su momento. XXXXX unos momentos atrás en el mar, se encontraba un pequeño barco pesquero, tan pequeño que en realidad ni siquiera contaba con una cabina que protegiera al vigilante, que se movía con el viento y las olas de tal manera que en realidad era un milagro en sí que no se hubiera volcado hasta ahora. En realidad, era un milagro que un barco de estas características hubiera siquiera llegado a este lugar, ya que era mar abierto y, como todos sabían, el mar abierto era el peor enemigo de los navíos pequeños si no contaban con el apoyo de un navío más grande. Lo que solo hablaba del increíble talento para la navegación que debería tener la persona que había conseguido traer el barco hasta este lugar. Y no había la menor duda de que si dicho talento se descubriera, tanto piratas como marines intentarían reclutarla sin importar que para sus fuerzas, después de todo esas habilidades eran las que solo podría poseer un veterano navegante. Sin embargo, este no era el caso, pues quien navegaba el pequeño bote pesquero era una chica que no podía tener más de 18 años, con un brillante cabello naranja y que ahora mismo miraba hacia el horizonte con esperanza en sus ojos. Finalmente, lo encontré, se dijo a sí misma mientras miraba a través de unos binoculares que le permitieron ver el barco Fortaleza que ya no estaba muy lejos de su alcance. No tenía la más mínima duda de que ese era el barco mercenario que había estado buscando desde que se enteró de él cuando escuchó de él por primera vez, el Dragonear, hogar de Fairy Tail. Pensar en que en realidad estaba tan cerca hizo que Nami no pudiera evitar apretar los puños con un evidente nerviosismo. Pues hace más o menos un mes había escuchado los rumores del gremio de mercenarios que se hacía llamar Fairy Tail. Fue mientras estaba robando en un barco que albergaba una fiesta con varios nobles y comerciantes bastante acaudalados. Hermano, dijo Mordred al sentir cómo el cuerpo de su hermano se tensaba. El cuero de sus guantes, de hecho, había crujido audiblemente de una forma que dejaba en claro que escuchar algo en esta escena hizo que él se molestara lo suficiente como para casi romper su fachada. No me gustan los ladrones, comentó Naruto secamente. Ahí se enteró de la existencia de este grupo por parte del personal de recepción, quienes hablaron maravillas sobre los miembros del grupo. Por lo que le habían dicho, era una organización que se encargaba de resolver problemas que nadie más podía, claro, siempre a cambio de un pago en efectivo. Por supuesto, originalmente no pudo evitar pensar que se trataba de otra de esas organizaciones que se dedicaban al fraude e hizo la nota mental para intentar robarles. Después de todo, seguramente tendrían una fortuna en tesoros en el barco, sin embargo, esa idea no le había durado mucho, pues por lo que había escuchado esas personas eran tremendamente violentas y siempre encontraban a sus objetivos sin importar cuán bien se escondieran. Y por lo que había escuchado, incluso Arlong les temía, así que había elegido dejarlos solos. Después de todo, si Arlong les tenía miedo, ella no quería meterse con los que provocaban tal reacción en el ser que había convertido su vida en un infierno. Sin embargo, a lo largo del último mes había escuchado cada vez más y más historias de personas que habían sido ayudadas por el grupo, y fue a partir de las historias bastante llamativas que sintió que, si bien meterse con ellos era una idea bastante mala, no eran los monstruos que había pensado originalmente. Y fue finalmente hace 3 días que escuchó cómo la gran flota del almirante pirata Don Krieg había sido diezmada por un único ataque de parte del que se rumoreaba era el maestro del gremio. Ella simplemente tomó una decisión, después de todo se decía que en todo el East Blue solo Arlong era capaz de superar a Don Krieg. Y ella simplemente necesitaba ayuda, así que decidió que pediría esa ayuda a Fairy Tail, y tal vez, con algo de suerte, este gremio de mercenarios sería la fuerza de esperanza que necesitaba para salvar a Kokoyashi y a las otras 20 aldeas que estaban bajo el control de Arlong. Finalmente, después de lo que le había parecido una eternidad, llegó al gran barco, y tras tomar un profundo respiro para calmar sus nervios, simplemente tocó la campana que había escuchado. Era la forma de llamar a los que se encontraban dentro del barco para solicitar sus servicios, ahora ya no había marcha atrás. Bueno, eso fue revelador, dijo Lancelot secamente. Este último fragmento realmente no reveló mucho, por no decir prácticamente nada, pero al menos había aprendido a qué se había estado dedicando su príncipe estos últimos años, y era bueno ver que incluso pese a todo lo que cargaba seguía siendo el mismo chico de corazón noble y justo de siempre. Naruto, por su parte, no dijo absolutamente nada, manteniéndose completamente en silencio. Si sabes que, ahora que sabemos que escapaste por proteger a tu hermana de Morgan, no tienes que cargar ese peso solo, ¿verdad? Dijo Percival una vez más.
Al carajo esperar que Naruto se abriera y dejara que sus emociones fluyeran. No lo iba a dejar seguir destruyéndose en solitario solo por tener miedo de que su padre no aceptara a su hermana. Todos eran hermanos de armas, independientemente de sus orígenes. Aunque tu padre no la acepte como un miembro de la realeza, Percival ignoró el indignado estoy aquí de parte de su rey. Ella es una de los nuestros, nos cuidamos entre nosotros. No tienes que cargar esto solo, mi señor. Una vez más, Naruto no dijo nada, simplemente miró a sus amigos, los hombres, y un par de mujeres, con los que había crecido, con quienes entrenó, quienes lo llamaban hermano y compañero en 1000 batallas. Sabía, en alguna parte de su subconsciente, que si les hubiera contado todo a ellos, si les hubiera hablado de sus descubrimientos, ellos le habrían creído y habrían encontrado la forma de hacer algo, pero en ese momento tenía miedo de que su lealtad para con su padre lo superara. Pero ahora estaba cansado. Cansado de sentir y vivir con miedo de que Morgan los descubriera, cansado de tener que dormir con un ojo abierto para protegerlos a todos, cansado de tener que ahogar sus penas en alcohol y mujeres para poder mantenerse de pie. Ayúdenme, fin del capítulo.